No hay nada peor que hacer algo que no queremos hacer. ¿Y qué pasa cuando tengo que estudiar, pero de verdad no tengo nada de ganas de hacerlo? Y eso es lo que vamos a platicar. Vamos a hacer una serie de videos que vamos a ir explicando y dando herramientas útiles para que tú puedas aplicarlas y puedas estudiar de la mejor manera posible. Cómodo, tranquilo, con ganas de hacerlo y lo más importante, que esto resulte para nuestros objetivos. Entonces, para ello, el día de hoy vamos a platicar de las 3 cosas que mentalmente tienes que trabajar previo a empezar a estudiar, si es que este tema te cuesta mucho trabajo. Y la verdad es que sí. Parece ser que no es un tema recurrente, pero créanme que sí. Muchísimas personas o estudiantes se quedan rezagados en sus estudios precisamente por la cuestión de que tienen que estar estudiando y eso es un problema. Lo primero que tenemos que ver es algo redundante que todos hemos escuchado, pero es importante mencionarlo. Los objetivos. Tú debes de mantener la mente en qué quieres lograr con este examen, con esta prueba, con esto que te está costando tanto estudiar. Tienes que pensar hasta dónde vas a llegar. ¿Qué es lo que te da esa fuerza? Posiblemente quieras poner una empresa, posiblemente quieras tener un empleo, posiblemente quieras ser doctor. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? ¿Cuál es el sueño de tu vida? Y si no lo tienes, pues es momento de que lo empieces a trabajar porque de verdad va a ser ese motor, esa gasolina que cuando las cosas vayan mal, recordarás por qué estás tú ahí y a dónde quieres llegar. Y te va a dar una fuerza increíble. Un tip que te voy a pasar es que no solamente pienses en el dinero ni en lo que quieres hacer. Algo que a mí me dio muchísima fuerza cuando estudiaba es un objetivo que vaya más allá de ti. Algo que se le llama el legado. Algo que realmente pueda repercutir no solamente en tu persona, sino en el mundo. Tal vez en una pequeña parte o mucha, depende de lo que tú necesites o quieras. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en mi caso, yo estoy muy conectado con el tema del cuidado a los animales. Yo crecí en un lugar donde no había muchísima cultura con respecto a eso, y eso afectó muchísimo. Entonces, a mí se me planteó como misión apoyar a todos los seres vivos que necesitaran ayuda. Y cuando yo flaqueaba, yo recordaba que si no era lo suficientemente bueno, si no pasaba las pruebas, si no era bueno en el examen, si no era inteligente desde mi punto de vista, entonces no podría lograr aquello que yo quería, que era en ese momento dinero, éxito, influencia, para poder apoyar precisamente a los animales desde mi perspectiva. Tú tienes que plantearte tus propios objetivos, ve a dónde quieres llegar y pero les comento, esta fuerza adicional es cuando ves más allá de ti. Si tú ves nada más, híjole, pues yo quiero ser súper rico, quiero ganar miles de pesos y todo ese glamour o parafernalia no te va a dar, te va a dar el motor, por supuesto que sí, porque es un gran incentivo y yo también lo tengo. Eh, pero, pero tienen que ir más allá si realmente quieren potencializar todos los resultados, ¿va? Entonces, el primer punto es tener bien claro qué objetivo quieres. El segundo punto es el más difícil. Ya de una vez se los digo. Es bien fácil de entender, pero es bien complicado de hacer. Si no es que es de las cosas más difíciles, ¿eh? Hay muchísimas personas adultas que, a pesar de todos los años, pues estos les cuesta demasiado trabajo hasta la fecha. Qué bien si eres joven, que me estás escuchando, y si no, pues tampoco importa, porque la verdad es que nunca es tarde para aprender. Y el tema es saber que vas a sufrir. Y no solamente saberlo, es pagar el precio, porque el problema radica en que todo lo queremos fácil. Sabemos que tenemos que hacer algo, pero eso duele, nos incomoda, nos saca de nuestra zona de confort, nos da miedo. Todo eso que entiendo que duele, lo evitamos. Pero aquí te va. Tú ya tienes que saber que va a haber un precio a pagar para las cosas que quieres lograr. Y ese precio no necesariamente es monetario. El precio a pagar es dolor, lágrimas, sangre,
llanto, todo eso es el precio que realmente pagas. Ya cuando tú sabes eso, hay una línea que divide entre lo que tú quieres lograr y dónde estás en este momento. Y esa línea precisamente es el dolor, las lágrimas, la sangre, el sufrimiento. Solamente tienes que estar dispuesto a pagarlo para llegar al otro lado. Entonces, cuando tú estás aquí y quieres llegar acá, pues la primera idea es como que emoción, porque tú dices, híjole, cuando lo logre va a estar bien padre y todo genial, pero ahí te va, ahí vas avanzando y empieza a doler en serio. Y me refiero a todo, emocionalmente, te empieza a doler que te desvelas, empiezas a ver que además que lo intentas no te sale. Entonces es una frustración horrible. Por eso es que muchos se quedan ahí, si no es que la mayoría. Tú tienes que pasar de ello. Súfrelo. Tienes que, antes que empezar, saber que vas a fracasar. Y muchos le uñan esta palabra, ¿eh? Y todos, no, no es fracaso, que no sé qué. No, sí estás fracasando, sí perdiste, pero ¿cuál es el problema? Lo intentas de nuevo. Debes de ser como el fénix. Tienes que resurgir de tus propias cenizas una y otra vez. Que no te interese, tú sigue avanzando, porque solamente avanzando es como lo lograrás. Dijo Martin Luther King, tiene una frase que me encanta, y dice, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, camina. Si no puedes caminar, arrástrate, pero nunca dejes de avanzar. Es una frase increíble y realmente te muestra todo el potencial que tú tienes que tener. Tú sigue avanzando siempre, siempre avanzando. ¿Duele? Sí, págalo, no pasa nada, ¿va? No olvides esta lección porque es la más difícil. Y la tercera y última, por este video en particular, es algo divertido. La perspectiva. La perspectiva que tú tengas de las cosas va a hacer que realmente te saquen mejor jugo a todo. ¿A qué me refiero? Bueno, si tú cambias la vida es una perspectiva. Depende de cómo tú veas las cosas, es como son. Si va una persona pasando en la calle y me insulta, yo decido si ese insulto realmente lo agarro para mí. Esa persona solamente expresó una palabra. El insulto me llegará si yo lo considero pertinente. Pero si no, no hay ningún problema, ¿sabes? O sea, es una persona expresándose a sí misma. No está expresando quién soy yo. Tal vez él quiere pensar lo que él quiera, pero es su mundo. Mi mundo me dice mi propia verdad. Tú confía en tu propia verdad. Entonces, cuando tú tienes tu propia perspectiva de las cosas, todo se transforma en algo completamente diferente, porque esta perspectiva te va a dar las herramientas que tú necesitas. Te voy a dar un ejemplo. Si tú vas a hacer un examen muy difícil y no tienes ninguna alternativa, bueno, pues lo que tú puedes hacer es pensar que ese examen lo quieres hacer, lo vas a disfrutar y que te va a encantar hacerlo. Porque cuando lo estés haciendo te va a hacer una mejor persona, va a mostrar tu conocimiento, vas a aprender algo nuevo y va a ser una prueba más en tu vida, que además podrás contarle a tus nietos en algún momento. Es cambiar la idea de lo que te está ocurriendo en ese momento. Fíjense que yo en un momento en la preparatoria, yo tenía muchísimo miedo a exponer. O sea, yo era de los que hacían las tareas con tal de no pasar a exponer. Fue muy frustrante en ese tiempo. Así que lo que yo hice, bueno, yo siempre lo evitaba, pero llegó una maestra en la preparatoria, iba en segundo semestre, fíjense cómo me acuerdo de eso, y dijo, a ver, todos aquellos que eviten siempre exponer, pues en mi clase ya se la pelaron, porque aquí van a pasar a exponer todos sí o sí. Y yo así de no, y va a contar toda su calificación la exposición. De verdad que no sé si los que me estén escuchando tengan esa parálisis por exponer, pero yo la tenía de forma fuertísima y empecé a sudar frío en ese momento. Entonces hice todo lo posible para evitarlo, pero evidentemente eso fue en vano. Para no hacerles largo el cuento, llegó el momento de la verdad, en el que yo estaba enfrente de todo el salón y bueno, nos pasaban a todo el equipo pues enfrente e iba pasando uno por uno, como si los fueran a fusilar. Bueno, pasaba uno, pero todos enfrente, ¿no? Entonces, pues ya me tocaba a mí, ¿no? Pasó una compañera y luego me tocaba a mí.
Y justo, pues, mientras ella exponía, pues, yo seguía. Iba a seguir algo que yo había evitado por mucho tiempo. Y cuando eso pasó, o sea, yo tenía 2 opciones. Fíjense lo que pensé. Dije: "No, pues, me puedo ir. Puedo irme en este momento porque la puerta estaba atrás de mí. O sea, puedo correr, nadie me está agarrando". Y podría correr y huir y correr hasta mi casa y que me valga que eso, quedarme encerrado ahí toda una semana y que pase lo que tenga que pasar. Puedo hacerlo en este momento. O sea, que ahorita es huir o ya, o bien quedarme, pero si me quedo, me da mucho miedo. Y lo que hice fue hacer una revolución mental en segundos, porque no tenía opciones, y como fue tanto el dolor, que es lo que acabamos de ver en la lección pasada, fue tanto el dolor que decidí mejor transmutarlo por deseo de hacerlo. Es algo muy raro y parece que no, pero créanme, me funcionó de una forma increíble. Entonces, pues mi compañera está hablando todavía y yo en mi mente, como ya había decidido que no iba a huir, decidí pasar. Y digo, pues sí quiero hacerlo. ¿Sabes que sí quiero? Sí quiero ir. Es más, y yo mirando a mi compañera, ¿no? Ya quiero pasar, ya quiero estar ahí. Sí, porque me encanta exponer, porque yo soy bueno, porque me fascina, porque yo quiero hablar, porque todo eso, pero me lo estoy inventando, ¿eh? Porque realmente para nada que soy bueno, que era bueno. Y bueno, por fin ya mi compañera termina y voy yo, pero así como ella está terminando, yo voy que así como con mucho ánimo, ¿no? Me paro enfrente y empiezo a hablar como si de verdad fuera el súper mejor. Y todo sale bien. De repente ahí digo un chascarrillo y todos empiezan a reír. Fue muy padre. Termino esa exposición con una mentalidad totalmente diferente, diciendo, es que, es que todo es la perspectiva. Y desde entonces, cuando algún maestro decía, ¿quién quiere exponer? Yo tenía miedo, pero el miedo mismo me cambiaba el chip y decía, no, yo quiero pasar. Y levantaba la mano. Entonces, quiero que a todos les deseo una revolución mental, como siempre digo, porque quiero que revoluciones ese chip siempre, porque siempre hay algo que tienes que alcanzar y que puedes lograrlo. Pero a veces la limitación del miedo, pues no nos lo permite. ¿Va? Entonces, tú puedes hacerlo. Revoluciónalo. ¿Cómo es? Es como un actor. Los actores, o sea, los profesionales, imagínate, que tienen un mal día y estás haciendo un papel en el que tienes que ser muy feliz. ¿Tú crees que ellos dicen, ay, no, pues hoy me siento triste, hoy no lo voy a hacer? No, claro que no. Ellos se meten en el papel del personaje y logran transmitir esa información al público. Se meten en eso, son profesionales. Y yo quiero que todos ustedes lo sean, porque lo pueden ser. La edad no es ningún límite. Y les voy a pasar otro secreto. Yo me he dedicado muchísimo tiempo a mi empresa y gran parte de este tiempo pues he tenido que lidiar con clientes. Y está muy padre porque también platicas con clientes y aprendes muchas cosas. Pero a lo que yo quiero llegar es cómo lidio la información que de repente al principio, cuando yo empezaba, em, como que era pesado vender, porque yo nunca había vendido. Entonces también apliqué esa técnica en el que, ¿y qué tal si me gustara vender? Entonces, pues ese chip lo cambié en ese momento aplicando lo mismo que viví en la preparatoria y sin duda alguna todo fue muy diferente. Ahora me encanta hacerlo. ¿Cómo va revolucionando? Entonces, por eso este tema se llama la perspectiva. La vida es una perspectiva. Como tú lo quieras ver, es como será. Espero que esta información te haya ayudado muchísimo. Síguelo aplicando y nos veremos en el siguiente video, donde aprenderemos más cosas de cómo estudiar. En los siguientes temas ya veremos pues algo más complejo, ya meramente entrando en materia, ya no sería solamente la cuestión mental, sino la cuestión de hechos, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer mientras estás estudiando? ¿Por qué nos tardamos tanto? ¿Cómo le hacemos para tardarnos menos en estudiar? Etcétera, etcétera, etcétera. Les va a gustar muchísimo y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego, amigos de Proeducación.